Hola, bienvenidos a Simple Vista, el podcast de Visión Latina. Soy Marcela Garzón y hoy hablaremos de una herramienta terapéutica fundamental en la optometría clínica, los prismas oftálmicos. Cuando la alineación ocular se altera y aparecen síntomas como diplopia, astenopia o dificultad en la binocularidad, los prismas permiten desviar la luz estratégicamente para facilitar la fusión y mejorar el confort visual. Hoy entenderemos cómo funcionan, cuándo se indican y por qué su correcta prescripción puede transformar significativamente la calidad de vida del paciente. Y como hoy hablaremos de desviar la luz para restaurar el equilibrio visual, me acompañan Iris y Esclero, nuestros anfitriones virtuales, listos para ayudarnos a comprender cómo una desviación bien calculada puede convertirse en una solución terapéutica precisa. Muchas gracias, Marcela. Imaginen por un momento una competencia internacional de patinaje artístico sobre hielo. Hay una pareja de patinadores en el centro de la pista, esperando en absoluto silencio. Claro, esa tensión clásica antes de empezar. Exacto. La música comienza y arrancan. Y cada giro, cada salto, cada elevación en el aire depende de una sincronización, pero milimétrica. Un trabajo en equipo perfecto. Totalmente. Es un espectáculo fluido, casi mágico, digamos, donde dos cuerpos independientes operan como una sola entidad. Pero ¿qué pasa si uno de los patinadores se adelanta, no sé, una fracción de segundo? Uy, pues se viene abajo. Así es, o si su cuchilla aterriza un solo milímetro fuera de posición. Toda la rutina colapsa al instante. La magia desaparece, la física toma el control y la caída contra el hielo es inevitable. O sea, es una imagen brutal, pero honestamente es la representación más precisa de lo que ocurre dentro de nuestras propias cabezas cada segundo que estamos despiertos. ¿Ah, sí? Sí, porque esa pista de hielo es nuestra percepción de la realidad. Y esos dos patinadores en constante y precaria sincronización son nuestros propios ojos. ¡Wow! Y cuando esos patinadores fallan, nuestra realidad colapsa de formas que la mayoría de nosotros ni siquiera asociamos con la vista. Exactamente. Por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el trabajo del doctor Marco Aurelio Torres. Él es coordinador académico de Camplus, el Centro de Capacitación en Salud Visual. Un material fascinante, por cierto. Muy revelador. Su investigación sobre la visión binocular nos obliga a cuestionar algo súper básico, o sea, cómo el cerebro y los ojos colaboran para crear este mundo en 3 dimensiones que damos totalmente por sentado. Y más importante aún, ¿qué sucede cuando este sistema falla de manera silenciosa? Claro, provocando síntomas que van desde dolores de cabeza misteriosos hasta una pérdida total de la concentración en el trabajo. Lo que resulta increíble del trabajo del Dr. Torres es que expone la inmensa complejidad de algo que, pues, nos parece automático. Solemos asumir que abrir los ojos y ver el mundo en profundidad, con textura y volumen, es un proceso pasivo. Como simplemente encender una cámara de video. Exacto, como darle al botón de grabar. Pero la visión binocular no es simplemente tener dos ojos abiertos, es una verdadera hazaña neurológica. Claro. Es esta capacidad del sistema visual para integrar de manera simultánea la información de ambos ojos en una percepción única. Para entender por qué ocurre este colapso visual, tenemos que desarmar la mecánica del ojo primero. Hay varias piezas móviles que tienen que encajar a la perfección, ¿verdad? Así es una maquinaria muy fina. El primer componente del que habla la investigación es la alineación ocular. Básicamente, ¿cuál es la postura de los ojos cuando no están haciendo nada? Pero yo me pregunto, ¿existe realmente un estado de reposo absoluto para el ojo humano? Esa es una excelente pregunta. Mira, la alineación ocular se refiere a la posición de los ejes visuales. Idealmente, cuando miras hacia el horizonte infinito, tus ojos deberían estar perfectamente paralelos sin ningún esfuerzo. Idealmente. Claro, pero la biología rara vez alcanza esa perfección matemática. Aquí es donde el texto hace una distinción vital entre dos tipos de desviaciones naturales. Por un lado, están las tropias. Que son las desviaciones manifiestas, ¿no? Lo visible. Exactamente, lo que coloquialmente conocemos como estrabismo. Un ojo mira al frente y el otro claramente apunta hacia adentro o hacia afuera. Esas son evidentes. O sea, cualquiera puede notar una tropia a simple vista conversando con alguien. Totalmente. Pero luego están las forías. Y las forías son desviaciones latentes, ocultas. Ocultas.
Sí, es la tendencia natural de los ojos a desviarse de ese paralelismo perfecto, pero es una tendencia que el cerebro logra enmascarar de alguna manera. Espera, a ver, si están ocultas, ¿quién las esconde? O sea, significa que el ojo físicamente quiere irse hacia un lado, pero el cerebro lo obliga a mantenerse derecho. Así es, exactamente eso. El cerebro está enviando señales nerviosas constantes a los músculos extraoculares. Que son como estas pequeñas bandas elásticas alrededor del ojo. Exacto, les que controlan el movimiento del globo. El cerebro les exige tensión continua para contrarrestar esa desviación natural y mantener los ojos alineados. ¡Wow! Es un trabajo a tiempo completo que ocurre en segundo plano. Y esto nos lleva a la segunda pieza del rompecabezas, que son las vergencias. Ah, sí. Aquí el texto utiliza un término que me llamó mucho la atención. Dice movimientos oculares disyuntivos. Suena a jerga médica muy densa, lo sé. Sí, o sea, cuando pienso en los ojos moviéndose, yo imagino los limpiaparabrisas de un auto. Ambos se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo. Y esos son los movimientos conjugados. Pero los movimientos disyuntivos, o sea, las vergencias, rompen esa regla por completo. Se desacoplan. Se desacoplan. Significan que los ojos se mueven en direcciones opuestas para poder enfocar un mismo punto. Ah, claro. Imagina que alguien acerca un lápiz a su nariz y lo sigue con la mirada. Los ojos convergen, o sea, ambos apuntan hacia adentro. Hacia el centro del rostro, como poniéndose visco. Exacto. Y si luego esa misma persona levanta la vista para mirar, no sé, una montaña lejana por la ventana, los ojos divergen, se relajan hacia afuera. Es una flexibilidad mecánica brutal. O sea, los músculos tienen que trabajar en oposición constante dependiendo de a qué distancia esté el objeto. Y tienen que hacerlo con una precisión submilimétrica. Todo este esfuerzo de alineación y convergencia tiene un único objetivo. Que sería el tercer componente. Así es, la verdadera joya de la corona del sistema visual, que es la fusión y la estereopsis. Que es cuando el cerebro hace su magia. Porque geométricamente hablando, tenemos un ojo derecho y un izquierdo separados por, qué sé yo, varios centímetros en el cráneo. Correcto. Esto significa que cada ojo está viendo una versión ligeramente distinta del mundo. Son dos imágenes planas en dos dimensiones tomadas desde ángulos sutilmente diferentes. Y ahí entra la fusión. Es el proceso neurológico mediante el cual el cerebro toma esas dos imágenes distintas, analiza las diferencias y las amalgama en una sola imagen coherente. Es increíble. Y el subproducto directo de esa fusión es la estereopsis, la creación de la tercera dimensión. El 3D real. Exacto. Es lo que permite calcular la profundidad, percibir el volumen de los objetos y saber exactamente a qué distancia está tu taza de café antes de que intentes agarrarla y la tires. Claro, los beneficios de que esto funcione bien son enormes. El documento enumera que nos otorga un mayor campo visual, estabilidad corporal y nos permite trabajar o leer con un esfuerzo mínimo. Que es lo ideal para el día a día. Pero aquí es donde me surge una duda razonable y quiero ver qué opinas. Dime. Si el cerebro humano es esta supercomputadora biológica tan avanzada, capaz de procesar imágenes en 3D en tiempo real, ¿por qué le cuesta tanto compensar esas pequeñas desviaciones latentes, las forias, de las que hablábamos antes? Es un buen punto. O sea, ¿por qué se convierte en un problema si el cerebro ya tiene un mecanismo para mantener los ojos derechos? Pues la respuesta corta es el costo metabólico. El costo de la energía. Ah, la energía. Sí, claro que el cerebro puede compensar una foria, y de hecho lo hace todos los días en millones de personas. Pero no es un ajuste de software gratuito que se ejecuta y ya te olvidas. Tiene un precio. Requiere un peaje físico constante. Como mencionábamos, los músculos extraoculares están en tensión permanente, trabajando horas extras. Mira, yo lo veo como sostener una pesa de 1 kilo con el brazo extendido. Al principio, pues, levantar 1 kilo no cuesta nada. Cualquiera puede hacerlo. Totalmente, ni lo sientes. Pero si mantienes ese kilo en el aire durante 6, 8 o 10 horas seguidas, el músculo empieza a temblar.
el dolor sube por el hombro y el cerebro empieza a mandar señales de auxilio, o sea, rogando que sueltes esa pesa. Esa analogía ilustra perfectamente la fatiga ocular. El sistema está bajo una tensión silenciosa pero implacable para evitar la visión doble. Y cuando estás fresco en la mañana, ni te enteras. Exacto. Cuando el sistema tiene suficiente energía, no notas nada, pero al final del día, o después de horas frente a una pantalla brillante, el músculo simplemente se agota. La fusión empieza a fallar. Empiezan los temblores del patinador. Tal cual. Y lo que subraya la investigación de Fampless es que este equilibrio es tan delicado que cualquier factor externo puede sabotearlo y llevarlo al colapso total. Y aquí es donde la investigación da un giro que de verdad me dejó asombrada. Porque cuando pensamos en problemas de visión, solemos pensar en mala genética, en la edad, cataratas o enfermedades. Lo típico. Sí, pero el Dr. Torres destaca un detonante externo gigantesco y súper común: dispositivos médicos mal adaptados. Estamos hablando de lentes, gafas recetadas con errores de fabricación. Es un problema de salud pública mucho más frecuente de lo que imaginamos, la verdad. Tan así es. Sí, la fuente detalla que muchas alteraciones de la visión binocular no nacen de una falla anatómica del paciente, sino de lentes oftálmicos que tienen errores milimétricos en su diseño. O sea, cosas minúsculas. Minúsculas. Se mencionan fallas específicas como distancias pupilares incorrectas, alturas focales mal medidas, curvas base inadecuadas, espesores asimétricos o diseños deficientes en lentes progresivos. Para visualizar esto, yo lo pienso como ir a comprar zapatos y que te den unos que son media talla más pequeños. ¡Uy, qué dolor! O sea, técnicamente el zapato te entra. Técnicamente puedes caminar y llegar del punto A al punto B. ¿Pero a qué costo? Exacto. Al final del día, el dolor en los pies es tan agudo que te cambia la postura, te empieza a doler la espalda baja, te pones de mal humor y la verdad te resulta imposible concentrarte en el trabajo. Todo ese desgaste sistémico por un simple problema mecánico en el calzado. Esa conexión que haces es clave, porque un lente mal hecho altera la física de la luz antes de que siquiera llegue al ojo. A ver, explícame eso. Mira, si el centro óptico del lente, que es el punto exacto por donde la luz debería pasar limpiamente, está desplazado un solo milímetro respecto al centro de la pupila de la persona. ¿1 milímetro nada más? 1 milímetro basta. Ese lente deja de ser solo una herramienta de enfoque y comienza a actuar como un prisma involuntario. Desvía la trayectoria del rayo de luz. O sea, la imagen entra al ojo totalmente chueca. Exactamente. El rayo de luz golpea la retina fuera del lugar central que el cerebro espera. Entonces el cerebro recibe esta imagen desplazada, detecta que no coincide con la del otro ojo y francamente entra en pánico. Ve que se viene el choque en la pista de hielo. Ve que la fusión se está rompiendo y que la visión doble es inminente. Así que, como respuesta de emergencia, envía una orden fulminante a los músculos del ojo. Algo así como, giren el globo ocular inmediatamente para atrapar esa luz y mantener la imagen única. Y los músculos, por supuesto, obedecen la orden. Obedecen sin chistar. Pero ahora están atrapados. Haciendo fuerza constante. Claro, están haciendo un microesfuerzo de convergencia o divergencia permanente durante cada maldito segundo que esa persona lleva los lentes puestos. Lo que comenzó como un simple error mecánico en la óptica, pues obliga al sistema neuromuscular a trabajar sin descanso. Convierte un problemita externo en una fatiga sistémica brutal. Exacto. Y las disfunciones resultantes que enumera el texto suenan clínicamente severas. Hablamos de insuficiencia o exceso de convergencia, forias que se descompensan porque el músculo ya no da más. Incluso estrabismos funcionales. Claro, donde el ojo finalmente se rinde y se desvía visiblemente. Y los síntomas que acompañan a esto son devastadores para el día a día. Habla de visión borrosa, diplopía. Que es ver doble en momentos de cansancio. Sí, cefaleas intensas, fatiga visual, dificultad extrema para leer más de 2 páginas y una pérdida casi total de la concentración. Al leer esa lista de síntomas, surge una reflexión inevitable. Pensemos en alguien que sufre de dolores de cabeza diarios en la oficina o que no logra concentrarse frente a la computadora. Seguro piensa que es estrés. Lo más probable es que se autodiagnostique con estrés laboral, falta de sueño o quizás migrañas tensionales. Es aterrador pensar cuántas personas están tratando problemas cognitivos o estrés crónico en terapia o con pastillas, cuando en realidad el origen es que sus propios ojos están librando una batalla campal para no ver doble.
todo por unos lentes mal hechos. Es un maestro del disfraz. Los síntomas imitan a la perfección el agotamiento crónico de la vida moderna. Totalmente. Lo cual nos lleva a una encrucijada clínica súper interesante. Si este problema se camufla tan bien, ¿cómo logran los especialistas descubrirlo? O sea, ¿cómo saben que la culpa es de la visión binocular y no del estrés del trabajo? Ahí entramos en la evaluación clínica. Exacto. El documento entra en un trabajo detectivo fascinante. Es que un examen visual convencional, ese donde simplemente te piden que te tapes un ojo y leas letras cada vez más pequeñas en una pantalla en la pared, El clásico de toda la vida. ese no sirve para detectar esto. Eso solo mide la agudeza visual de cada ojo por separado. Para diagnosticar fallas en la binocularidad, hay que medir cómo se comportan los ojos como equipo bajo presión. Las pruebas dinámicas. Exacto. Y la lista de pruebas clínicas especializadas es extensa. Tienes el Cover Test, pruebas de forias como la varilla de Maddox o el prisma de Von Graeff y la medición de las reservas fusionales. Analicemos la mecánica de esto. Porque leyendo el documento, parece que el especialista es, básicamente, el sabotaje controlado. Me gusta esa forma de llamarlo. Es que, digamos, el doctor tiene que apagar el piloto automático del cerebro que insiste en mantener la fusión a toda costa. Esa es exactamente la genialidad detrás de la optometría clínica. Mientras el cerebro reconozca que ambos ojos están mirando el mismo objetivo, forzará a los músculos a mantener la alineación. Enmascarará el defecto para que no lo veas. Así es. Así que el especialista necesita romper ese trabajo en equipo. Necesita aislar a los patinadores para ver cómo patinan solos. ¿Y cómo funciona eso físicamente en, por ejemplo, el Cover Test? Es brillantemente simple en su concepto. El paciente mira a un punto fijo en la pared. El especialista toma un oclusor, que es básicamente una pequeña paleta opaca negra, y cubre un ojo de repente. ¡Zas! Le corta la visión. Al bloquear la visión de ese ojo, el cerebro ya no tiene dos imágenes que fusionar. El incentivo para mantener la tensión muscular desaparece al instante. Porque ya no hay peligro de ver doble si solo estás viendo con un ojo. Exacto. Entonces, detrás de esa paleta, el ojo oculto se relaja y se deja caer hacia su verdadera posición de reposo, revelando la foria latente. ¡Wow! Y cuando el especialista retira la paleta rápidamente, observa cómo ese ojo pega un salto para volver a alinearse con su compañero. Ese salto es la prueba irrefutable de que había un esfuerzo oculto. Es literalmente revelar el secreto cuando el ojo cree que nadie lo está mirando. Totalmente. Y luego están las pruebas más complejas que menciona, como la varilla de Maddox. Según entiendo, aquí se usa la luz directamente para confundir al sistema. Así es. En la prueba de Maddox se coloca un lente especial frente a un solo ojo. Este lente está compuesto por pequeños cilindros que distorsionan un punto de luz estándar y lo convierten en una línea roja brillante. Una raya roja. Sí. Pero el otro ojo que está descubierto sigue viendo el punto de luz blanco y redondo de forma completamente normal. Ah, ok. Entonces el cerebro recibe dos señales completamente incompatibles al mismo tiempo. Imagínate el cortocircuito. Claro. Por el ojo derecho recibe la imagen de una raya roja vertical y por el ojo izquierdo recibe un punto blanco. El cerebro intenta juntarlos, me imagino, y se da cuenta de que es imposible. Es imposible. Así que el cerebro abandona la tarea. Suspende inmediatamente la orden de fusión porque los objetos no coinciden ni por asomo. ¡Qué inteligente! Al suspender la orden, los músculos oculares se relajan y el ojo con la foria se desvía libremente hacia su postura natural. El paciente entonces le dice al doctor dónde ve la línea roja en relación con el punto blanco. O sea, si la ve a la derecha o a la izquierda del punto. Exacto. Y con esa simple respuesta, el especialista puede medir con exactitud matemática cuántos grados de desviación existen sin que el esfuerzo compensatorio del cerebro interfiera para nada. Es pura física aplicada. Y mencionaste también la medición de las reservas fusionales. ¿Eso es medir cuánta resistencia tiene el músculo antes de rendirse? Es una excelente forma de verlo. Las reservas fusionales miden la amplitud y la fuerza del sistema en general. ¿Cómo lo hacen? Este cerista coloca prismas que aumentan gradualmente la exigencia visual. Obligan a los ojos a converger o diverger cada vez más hasta que el paciente finalmente reporta que la imagen se ha partido en dos. Una prueba de estrés en toda regla. Exacto. Mide cuánta gasolina le queda al tanque del sistema visual antes del colapso total.
y estas pruebas revelan la verdadera postura y capacidad ocular, lo que lleva a la autora a enfatizar algo muy serio: ¿Qué cosa? que las disfunciones binoculares están alarmantemente subdiagnosticadas en la población general. No me sorprende. Ahora, una vez que el especialista termine este trabajo de detective y revela la disfunción exacta, o sea, una vez que sabemos qué patinador se está yendo de lado y cuántos milímetros de desviación tiene, es hora de buscar una solución. Claro, el tratamiento. Y aquí es donde la investigación pasa del diagnóstico a una especie de, no sé, hackeo del entorno físico mediante el tratamiento clínico. Me encanta la palabra hackeo porque es muy precisa. El manejo debe ser siempre individualizado. No hay una receta única que sirva para todos. Como pasa con los lentes prefabricados de farmacia, ¿no? Uy, no hablemos de esos. Las opciones reales incluyen la corrección óptica hiperprecisa, la terapia visual y una herramienta que es verdaderamente la protagonista en el tratamiento de estas descompensaciones: Los famosos prismas oftálmicos. los prismas. A ver, tengo que admitir que me cuesta un poco visualizar la mecánica de los prismas. Suena a un truco de magia con espejos. Es física pura. Según el texto, los prismas oftálmicos desvían la luz hacia la base del prisma, permitiendo que la imagen se proyecte directamente sobre la fóvea sin que el ojo realice un esfuerzo excesivo. Pero físicamente, ¿cómo un pedazo de cristal tallado evita que una persona vea doble sin obligar al ojo desviado a enderezarse? Para entenderlo, primero hay que entender qué es la fóvea. A ver, La fóvea es un área diminuta en el centro exacto de la retina, en el fondo del ojo. Es responsable de la visión más nítida y detallada que tenemos. el punto de máxima resolución. Exacto. Para que cualquier persona vea un objeto claramente y sin visión doble, la luz de ese objeto tiene que golpear exactamente en el centro de las fóveas de ambos ojos al mismo tiempo. ¿Y si hay una disfunción? Cuando hay una disfunción binocular y el ojo tiende a desviarse hacia afuera, por ejemplo, la luz ya no cae en la fóvea, cae a un lado en la periferia de la retina. Y por eso el músculo tiene que jalar el ojo, para rotarlo físicamente y poner la fóvea otra vez en el camino de la luz. Exactamente. Pero con un prisma oftálmico cambias las reglas del juego. Un prisma es un lente que es más grueso en un extremo que en el otro. Su propiedad física es que dobla la luz hacia su lado más grueso, que llamamos la base. Ah, claro, desvía el rayo. Sí. Entonces, en lugar de obligar al músculo fatigado a rotar el globo ocular para alcanzar la luz, tú colocas el prisma frente al ojo. El prisma dobla el rayo de luz en el aire y lo redirige para que caiga exactamente en la fóvea del ojo, que ya está desviado y descansando. ¡Wow! Literalmente estás moviendo la imagen del mundo hacia donde está el ojo en lugar de obligar al ojo a perseguir al mundo. Es ingeniería óptica pura, me parece brillante. Es que es engañar a la física a favor de nuestra biología. Pensando en esto, me da la impresión de que los prismas actúan como una muleta para un tobillo esguinzado. Es una muy buena comparación. Claro, porque si te rompes un ligamento, la muleta carga con todo el peso de tu cuerpo para que el pie no toque el piso. En este caso, el prisma carga con la demanda binocular, ¿no? Hace el trabajo pesado, exacto. Hace el trabajo de alinear las imágenes para que los músculos extraoculares puedan, por fin, dejar de tensarse, descansar y, eventualmente, someterse a fisioterapia sin sufrir un dolor agonizante. Es una analogía perfecta y nos lleva directamente al enfoque complementario que defiende el Dr. Torres en el documento. La fisioterapia, en este caso, es la terapia visual. Los ejercicios para el ojo. Sí, ejercicios neurológicos y musculares para recuperar la flexibilidad y fuerza del sistema. Muchos profesionales reconocen hoy en día que obligar a un paciente a hacer terapia visual cuando su sistema está al borde del colapso, pues produce rechazo. ¡Obvio! Es doloroso, es frustrante y el paciente abandona el tratamiento. Claro, o sea, si tu tobillo está recién esguinzado y destruido, el fisioterapeuta no te pone a saltar la cuerda el primer día de rehabilitación. Sería una locura. Primero te quita la carga para que desinflame. Por eso los prismas se indican tan frecuentemente en casos de forias que se han descompensado o en estrabismos de ángulo pequeño y en insuficiencias de convergencia, sobre todo en pacientes que no logran tolerar la terapia inicial por el dolor. Y existen varios tipos, según leí. Sí, herramientas fantásticas. Hay prismas de alivio parcial que solo asumen una fracción del trabajo para que el ojo siga ejercitándose un poco. Hay prismas compensadores totales y también existen los prismas de Fresnel. Los prismas de Fresnel suenan súper prácticos en la vida real.
El texto los describe como unas láminas flexibles y delgadas que se adhieren directamente sobre el lente normal que ya tiene el paciente, como un sticker temporal. Tal cual, como una calcomanía. Son invaluables en la práctica clínica. Permiten al especialista probar la tolerancia del paciente a cierta cantidad de prisma antes de mandarle a fabricar un lente definitivo en el laboratorio, que puede ser bastante costoso. Tiene mucho sentido económico y clínico. Y las ventajas de usarlos son asombrosas. Ofrecen un alivio sintomático casi inmediato. La mejora en la comodidad visual es dramática. Además, son extremadamente útiles en pacientes adultos. ¿Más que en niños? Sí, por periferencia de los niños, cuyo sistema neurológico es una esponja maleable que responde súper rápido a la terapia visual pura. El sistema de un adulto es mucho más rígido y terco. Ya tiene sus mañas. Exacto. Los prismas permitan romper ese ciclo de dolor rápidamente en la edad adulta. Es una sinergia increíble entre disciplinas. Los prismas reducen el dolor y los síntomas incapacitantes para facilitar que el paciente pueda cumplir con el tratamiento a largo plazo. Le devuelven la calidad de vida de inmediato. Y eso motiva al paciente a seguir. Claro, le permiten volver a leer, a trabajar en su computadora, a funcionar en la sociedad de nuevo, mientras la terapia visual trabaja allá en el fondo para rehabilitar la maquinaria. Y comprender esta colaboración entre la física de la luz y nuestra anatomía cambia radicalmente la forma en que uno debería valorar un chequeo visual, ¿no crees? Totalmente. Demuestra que no somos partes aisladas. La visión no ocurre solo en el globo ocular. Es un proceso completo donde la óptica, la función muscular y el procesamiento del cerebro convergen en un solo punto. Si uno de esos pilares cede, todo el edificio se tambalea de inmediato. Así es. Y esto nos deja con lecciones muy prácticas de la investigación de CAMPLUS. Recapitulando un poco, vemos que la visión binocular es una función compleja e indispensable, y su colapso causa verdaderos estragos en la vida. Estragos silenciosos, pero graves. Pero la buena noticia es que con un manejo clínico integral, con diagnósticos precisos que rompan la fusión para medir el defecto real, y el uso racional de prismas oftálmicos, no solo se mejora la agudeza visual. Vas mucho más allá de la vista. Exacto. Se rescata el bienestar general de la persona. Estamos hablando de recuperar el rendimiento académico en la universidad, la productividad laboral y hasta la precisión deportiva. El cuello de botella del cansancio crónico que todos sentimos a veces no está en el ritmo de vida ni en la falta de sueño. A veces está en los periféricos del cuerpo, digamos. En el hardware. Sí, en esa maquinaria óptica y muscular que alimenta de información al cerebro y que literalmente está pidiendo ayuda a gritos. Así que para quienes nos escuchan hoy, vale la pena hacer una pequeña pausa la próxima vez que sientan esa fatiga extrema aplastante, ese dolor profundo detrás de los ojos o esas cefaleas en racimo al intentar leer un documento otras horas frente al monitor. Sí, presten atención a esos síntomas. Porque la respuesta instintiva suele ser, necesito dormir más o necesito bajar mi nivel de estrés en la oficina. Pero la respuesta médica adecuada podría ser ir a revisar si esos dos patinadores sobre hielo realmente están trabajando en equipo. Muy cierto. O peor aún, revisar si esos lentes actuales que llevan puestos, que quizá compraron en un sitio rápido por salir del apuro y que siempre sintieron un poco raros, no están saboteando activamente su sistema neurológico por tener un centro óptico desviado por un par de milímetros. Es el tipo de evaluación clínica que, sin exagerar, puede cambiar el curso de la vida diaria de una persona. El texto nos deja muy claro lo frágil que es este sistema y lo profundamente subdiagnosticadas que están estas fallas. Pero conocer esa fragilidad me deja pensando en algo mucho más grande a nivel social para despedirnos. A ver, cuéntame. Si un simple milímetro de error en la curva de un lente o una foria latente que no ha sido detectada es suficiente para arruinarte la concentración, provocarte dolor físico y alterar tu percepción de la profundidad en 3D, ¿cuántos accidentes de tránsito inexplicables en nuestras carreteras son en realidad fallas de cálculo causadas por una visión binocular colapsada por el cansancio? Es un pensamiento que hiela la sangre. O aún más preocupante, ¿cuántos niños en las escuelas están siendo etiquetados erróneamente con déficit de atención o medicados por ser supuestos niños problema que no quieren leer cuando la realidad es que el simple acto de enfocar las letras en un papel les causa un dolor insoportable? Muchos más de los que quisiéramos admitir. Definitivamente.
Esa es una coreografía rota en nuestro sistema de salud y educación que vale toda la pena investigar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Los prismas no mueven el ojo, modifican la dirección aparente del estímulo para facilitar la fusión y reducir la demanda emergencial. Su uso adecuado requiere criterio clínico, evaluación detallada y seguimiento constante. Cuando se prescriben con fundamento, los prismas no solo corrigen, restauran equilibrio y funcionalidad visual. Gracias a Iris y Esclero, que hoy nos recordaron que incluso una pequeña desviación de la luz puede marcar una gran diferencia en la armonía visual. Esto fue A Simple Vista. Soy Marcela Garzón, Latina con Visión.